Bueno, seguimos acá con difusión y vamos a mirar el video de esta técnica que se llama FRAP, que quiere decir fluorescence. Esperen que viene con propaganda previa. Ok, bueno, ahora les voy a compartir, esperen. Vamos a compartir. Está en el mismo lugar que el resto, sí. Bueno, esto es un video que tiene una parte tipo animada y otra parte con una filmación de un experimento. La parte de la filmación de experimento no sé si es tan clara, es un poco rápido el asunto. De una técnica que se llama FRAP, que quiere decir Fluorescence Recovery After Photobleaching, que es una técnica que se usa, o se usaba más, aunque se sigue usando, para medir difusión de proteínas, especialmente en la membrana. Y la idea es la siguiente. Uno tiene las proteínas fluorescentes y son proteínas que están difundiendo. Entonces, si uno las ilumina con la luz de la longitud de onda que excita la fluorescencia, uno va a ver la fluorescencia. Lo que hace la técnica es manda luz muy intensa para quemar la fluorescencia. Vieron que yo les conté que las moléculas fluorescentes se agotan, se blichean, se dice en inglés es bleach, que es como que si uno le tira lavandina, ¿no? Entonces se les va el color. Eh, y entonces si uno blichea una región de la membrana, la vuelve oscura, se ve después cómo se va recuperando la fluorescencia porque entran moléculas fluorescentes. Y no es que hay una distinción entre lo que hacen las moléculas que pueden emitir luz y las que no. Todas se mueven igual, todas están haciendo el mismo transporte. Pero en un momento yo genero un gradiente de las que son, una vez que blicheo, es como que a todas las que me quedaron en esa región, si bien se mueven, ninguna puede mandar luz. Entonces las distingo a las que pueden mandar luz y las que no, y veo cómo se me va poblando de las que van mandando luz. Y no es que el transporte cambió, es que unas son fluorescentes y las otras no, y entonces las veo o no las veo. Si yo pudiera ver a todas, no vería cambio. Bueno, acá está explicado en este video. The lateral mobility of membrane proteins can be measured in living cells by FRAP, which stands for fluorescence recovery after photobleaching. For this purpose, membrane proteins are often expressed as fusion proteins with the green fluorescent protein GFP and observed with a fluorescence microscope. A selected area of the cell is then bleached with a strong computer-controlled beam of laser light. Those membrane proteins that are not anchored and therefore can diffuse in the plane of the membrane quickly exchange places with their neighbors and fill back in the bleached area. From the rate of this fluorescence recovery, the diffusion constant of the protein can be calculated. Here, GFP is fused to a membrane protein that lies in the membrane network of the endoplasmic reticulum. After bleaching, we observe quick recovery of the fluorescence, showing that the protein is very mobile in the plane of the membrane. The same experiment can be repeated using a protein that is firmly anchored and not free to diffuse. Here, we observe GFP fused to a protein of the internuclear membrane that binds tightly to the meshwork of the nuclear lamina. After photobleaching, no fluorescence recovery can be seen over the same time frame. Bueno, entonces, esto lo que nos muestra es si yo sigo, o sea, como que yo
tal vez con la pregunta de Marcos me doy cuenta de que hay como tres niveles de descripción de alguna forma de este proceso. Uno es qué le pasa, o sea, difusión. Esperen que es esto. Como tres, son dos niveles de descripción, pero son como tres formas de describir. La primera es, ¿qué le pasa a cada molécula o partícula? Porque pueden ser otras cosas, por ejemplo, iones, molécula que difunde. Ese es el paseador al azar. O sea, si yo lo logro seguir, porque hay experimentos que siguen moléculas únicas, los logro seguir al paseador, veo que hace un movimiento, si es difusivo, va a ser un movimiento con un montón de choques y un desplazamiento entre la condición inicial y la final, un desplazamiento delta X, digamos, si fuera en una dimensión, pero bueno, delta R en más dimensiones, en donde el delta R al cuadrado es proporcional al tiempo, con el coeficiente de difusión acá y algo que tiene que ver con la dimensión. Ahora, si yo agarro la misma, o sea, supongan que es una molécula que yo la puedo distinguir y le doy un nombre. Fulanita es, ¿no? Fulanita. Ay, ay, a veces no sé lo que pasa. Que toco algo del lapicito y se resetea a una situación que no sé cuál es. Entonces, esta es fulanita, le vamos a poner un color a fulanita, que hizo este camino así. Esta es fulanita. Entonces me pregunto, ¿qué le pasa a fulanita? Su posición es una variable aleatoria. Por lo tanto, si yo hago ahora el experimento partiendo de acá y después lo repito, partiendo del mismo lugar, no va a seguir la misma trayectoria. O sea, parto de este lugar, sigue una trayectoria una vez. Ahora vuelvo a partir del mismo lugar, sigue otra trayectoria. Acá, ta, 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 ta. O sea, es una cosa azarosa que hace fulanita. Eso lo podemos hacer con simulaciones estocásticas. O me puedo preguntar cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que fulanita esté en una posición. Acuérdense que como las posiciones son continuas, es R más un diferencial. O sea, pensemos en una dimensión en X entre X y X más de X, ¿no? Al tiempo T, si partió de X igual a 0. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa probabilidad? Por ejemplo, siempre la pongo en X igual a, si partió de X igual a 0 en T igual a 0. Entonces, agarro a fulanita, la pongo en X igual a 0, miro lo que hace y después del tiempo T me fijo a dónde llegó. La vuelvo a poner en X igual a 0, la dejo moverse un tiempo T y miro a dónde llegó. Y me fijo cuántas veces llegó a cada uno de los diferenciales X en el cual yo subdivido la línea. Entonces, puedo mirar el paseo al azar o puedo hacer una descripción probabilística del paseo al azar. Y como es una variable continua, lo que yo ahí voy a hacer es una densidad de probabilidad, o sea, P de xt diferencial x me da, bueno, a veces lo llamo f, ¿no? Probabilidad y pongámosle fulanita.
probabilidad de que fulanita esté entre x y x más de x al tiempo t. Entonces ese es un nivel de descripción y la ecuación que describe esta densidad de probabilidad es la ecuación de difusión, o sea, dp a dt es d, si estamos en una dimensión, o sea, la densidad de probabilidad de fulanita está descrita por la ecuación de difusión. Ahora yo puedo, en lugar de seguir a un paseador, puedo tener muchos. Tengo a fulanita, que ahora es negra, a, a esta otra, menganita, y son todas mujeres porque son moléculas, pero podríamos tener de cualquier nombre, ¿no? Pirulito y etcétera. Y entonces cada uno de ellos, de estos entes, hará su paseo al azar partiendo del lugar donde empezaron. Entonces, y este así, y este así, y este así. Ahora, y yo me puedo preguntar, supongamos que esta la llamo A, ¿cuál es la probabilidad de que A esté entre x y x más de x al tiempo t? Dado que partió de una cierta posición inicial, habiendo partido de x igual a xa en t igual a 0. Y esta ecuación es la ecuación de difusión, si todo lo que hacen es un paseo al azar. Pero también puedo, en lugar de mirar a cada molécula individual, si tengo muchos paseadores, si tengo poquitos, medio que los sigo individualmente, pero si tengo muchos paseadores, me puedo preguntar, vayamos al azul, ¿cuál es la probabilidad de tener un paseador cualquiera? X y x más de x al tiempo t. O, en lugar de pensar en las probabilidades, puedo justamente hablar de concentración. Cuando tengo muchas cosas, directamente lo que hago es yo al volumen de la región donde pueden difundir las cosas, lo subdivido en cachitos. El equivalente del diferencial X del caño, acá estamos en 3 dimensiones, es un diferencial de volumen, ubicado en un cierto lugar, R, y con un cierto tamaño que cuando estamos en 3 dimensiones le ponemos D3R, que quiere decir un diferencial en 3 dimensiones. Entonces me pregunto, ¿cuántas moléculas, cuántos paseadores tengo en este volumen al tiempo t? O sea, me pregunto, ahí defino una concentración. R, me quedo con ese punto, esperen que le saco esta raya que vaya a saber. Entonces yo tengo la concentración en el tiempo t por el tamaño del volumen que yo estoy mirando es el número de paseadores que hay en ese pequeño volumen en D3R alrededor de la posición R. Al tiempo t. Perdón que me choco con las imágenes del Zoom y ahí voy a mover esto un cacho. Ahí está. Bien. La ecuación que satisface la concentración, porque eso lo hicimos con el caño, es la ecuación de difusión. O sea, dc a dt, si estamos en 3 dimensiones, es d laplaciano de c. Si estamos en una sola, el laplaciano se transforma en la derivada segunda. Y para yo contestar cuánto vale c
de RT necesito conocer C de R en T igual a 0. ¿Mm? Para decirte, y además de conocer condiciones de borde, para decir cuál es la solución de la ecuación de difusión. Entonces yo acá, cuando hago concentración, no estoy siguiendo individualmente, podría también, ¿eh? Porque uno podría hacer una simulación con un montón de paseadores y después contar, o sea, largados en diferentes lugares y contar cuántos tengo en cada pequeño volumen en el cual subdivido el volumen donde hice la integración de la ecuación, donde hice los paseos al azar. Lo puedo hacer también. Pero otra forma de hacerlo es directamente resolver esta ecuación. Ahora, si justo mi condición inicial es que todo estaba junto en un solo punto, o sea, mi C inicial era directamente una delta, o sea, estaba todo junto ahí por un número que me dice cuántos paseadores tengo en total. Entonces, la solución de la ecuación de difusión que tiene esta condición inicial es igual a la de la densidad de probabilidad, porque es como si o sea, como todos los paseadores son independientes entre sí, eh, mirarlos a todos simultáneamente partiendo del mismo lugar es lo mismo que agarrar a fulanita y tirarla siempre al mismo lugar y mirar lo que le pasa después de un cierto tiempo. No sé si se entiende. ¿Mm? Entonces, en este caso, la C de RT va a ser directamente N0 por la densidad de probabilidad de uno de los paseadores. Y todo está descrito por la ecuación de difusión, pero es como que hay distintas formas posibles de describir. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si uno tiene una situación, una condición inicial en donde todos los paseadores están distribuidos uniformemente acá, o sea, supongan que esto es una dimensión. Y esto es x igual a 0, esto es x igual a d, y bueno, le pongo un borde, pero no sé lo que le voy a hacer al borde. Entonces mi c es una c sub 0 para x entre 0 y d, y 0 afuera. Pongamos mejor no le pongamos borde, así no tenemos que pensar en el borde. O sea, esto va tanto para la izquierda como para la derecha, va para todos lados. No tiene borde. Pero yo tengo inicialmente todas las partículas acá, entre x igual a 0 y x igual a d. Esa es mi condición inicial. Entonces, si yo sigo a una de las que está ahí adentro, hará un paseo al azar, qué sé yo. Capaz que después viene para acá. ¿Mm? Pero lo que les pasa a todas estas es que se empiezan a visitar esta región que antes estaba desocupada. Y, y se van, se me va llenando estas regiones que estaban desocupadas, es como que yo veo algo, se van repartiendo en más lugares las partículas. ¿Mm? Ahora, si yo quiero saber cómo es que se van repartiendo, lo que tengo que hacer es resolver la ecuación de difusión con esta condición inicial. ¿Mm? dc a dt igual a d laplaciano de c en una dimensión, ¿no? Con esta condición inicial. ¿Mm? Y entonces voy a ver que va a haber que esta c, que era 0 en esta región, y en esta región empieza a crecer. Y empieza a crecer con algo que tiene que ver con el coeficiente de difusión. Pero no esta solución con esta condición inicial que tiene un gradiente en la concentración, no es, esta C no va a ser la N0 por la densidad de probabilidad de fulanita. Porque no todos los paseadores están en el mismo lugar que fulanita. ¿Está bien? ¿Se entendió?
Espero que Sí, sí. Ok, bárbaro. bueno, ok, bueno. Entonces, estaba mirando a ver si vamos a ir a volvamos a usar el código este de Rob Phillips, que me di cuenta que había escrito bien el loop para hacer distintas probabilidades, pero lo había puesto en un cuadrado que no iba. Pero, pero, por ejemplo, estaba pensando cómo se podría hacer. Esperen que voy a ir corriendo para que vaya tomando. Estas eran las simulaciones que hacía de los paseadores al azar. Ah, esto viene un poquito lento. Ahí fue. No, esto no era muy interesante. Estas primeras, las estoy corriendo todas porque no sé las variables que define por las dudas. Estas creo que no sirven para nada de lo que queremos hacer, pero bueno. Bien, este es el primero que es un paseador, que es el que... Acá siempre parte de la misma posición. Es esa cosa de que estás como probando, te sirve tanto para una densidad, una concentración que empieza toda concentrada en un único punto, como para la densidad de probabilidad de un caminador, esta simulación. ¿Mm? Sirve para las dos cosas. Y lo que uno ve es que cada vez que lo corre, hace un camino diferente, ¿no? Y uno puede, acá, bueno, acá yo le hice una modificación al estilo de lo que les quería mostrar la vez pasada. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vemos eso otro, pero primero miremos este gráfico. Estas son todas las simulaciones que parten de la misma posición. Y uno podría intentar partir de distintas posiciones. Entonces ahí esta simulación me daría una idea de cómo evoluciona la concentración. ¿Mm? No sé si hacerlo ahora, pero por ejemplo uno podría acá, fíjense que acá la posición inicialmente, tiene dos índices la posición. Una que es cuántos pasos vamos a dar en el tiempo y otra es cuántos paseadores estamos haciendo o equivalentemente cuántas veces simulamos al mismo paseador. O sea, como siempre partimos del mismo lugar, pensar que estamos simulando el mismo paseador o muchos a la vez que parten del mismo lugar es equivalente. Pero después uno puede pensar, bueno, lo hago a partir de distintos lugares, que es como más un modelo un poquito más adecuado de cuando uno tiene muchos paseadores inicialmente, que los tiene distribuidos en distintos lugares. Entonces uno podría, en lugar de definir la posición inicial 0, que es lo que está haciendo acá, para todos los paseadores, acá cuando empieza este i número de simulaciones, como les dije, es lo mismo que número de paseadores. Entonces acá uno podría decir, bueno, voy a elegir una posición distinta, en lugar de 0, para los distintos paseadores. O sea, esta posición que viene acá, esta posición, cuando estoy acá, le ponemos el J es el tiempo inicial, le ponemos algún valor diferente. Por ejemplo, no sé si ponerle i, pero podría ser i por algún número, no sé. Déjenme ver entre qué y qué esto se estaba moviendo. Y por 50, creo que eran 1500. A ver, vamos a ver si esto funciona. Sobre 1500 creo que es.
Ups, espero que me lo tome. Bueno, vamos a ver si esto lo hace. A ver, o si no le pongo un número directamente. 50, no, no es esto. 50 sobre 1500.03. Ok, esperemos que lo tome. Ok, bueno, ahora vamos a ver el gráfico. Ven que no partieron todos del mismo lugar, ¿no? Entonces, incluso al haber partido de distintos lugares, llegó, ahora no me acuerdo en qué rango estaba el anterior, o el rango está puesto, ahora no me acuerdo. Si estaba entre 0 y 150, pero bueno, tendría que guardarlo. Pero ven que ahora este es un gradiente, o sea, esto va a ser solución de la ecuación de difusión. Y si sigo uno de ellos, alguno que parta de cero, encuentro algo parecido a lo que tenía antes, pero es como que se desparramó sobre una región más grande porque partió de una región, los paseadores partieron de una región más grande. ¿Se entiende? Espero que no confunda, pero bueno. Bueno, vamos a volver a la... Vamos a volver a la... Ok, a ver. Ok, ok. Vamos a volver al... O sea, le sacamos esto. Lo dejamos comentado para que no lo haga. Ahora, ahora sí voy a fijar el gráfico este. El de recién era como que iba hasta 150. ¿Ven? El de recién se desparramaba hasta 150 para arriba. Y este hasta 100. Bueno, se desparramaba hasta 150 porque había partículas que empezaban en 50. ¿Mm? Bueno, no, lo que había hecho acá yo fue algo que les había comentado la vez pasada, que era lo de la posibilidad de que el paseador no se moviera en algún paso temporal, o sea, que hubiera una probabilidad no nula de quedarse quieto y eso baja la difusión. Y eso lo podemos hacer así. O sea, acá lo que hice fue introducir un segundo paseador. Esto lo pueden probar ustedes, tratar de hacerlo. Introducir un segundo paseador. Déjenme ver, yo estoy grabando, ¿no es cierto? Estoy grabando, ¿no? Porque sí, creo que sí. Sí, está grabando. Perfecto. Entonces, porque esto no lo puse, esto digamos yo no les compartí este coso. El paseador original tenía probabilidad un medio de ir para la derecha y probabilidad un medio de ir para la izquierda. Y entre los dos sumaban probabilidad 1. Entonces ahora introduzco un nuevo paseador que tiene probabilidad 0,3 de ir a la derecha y probabilidad 0,3 de ir a la izquierda. Y entonces suma 0,6 eso. Con lo cual le queda 0,4 de quedarse quieto. Y bueno, había que meterle la tercera opción, ¿no? Porque tenemos dos opciones en el paseador 1 y acá yo introduje un segundo paseador cuyo paso se va a llamar step prop 2 y entonces se tira el número al azar. Si el número al azar está por abajo de 0,5, el primer paseador se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha si no. Ahora, si ese número está por abajo de 0,3, el segundo paseador da un paso que es step 2 menos 1. Y si está por arriba de 0,3, o sea, con probabilidad 0,7, ahora entro en otra condición. Si está entre 0,3 y 2 veces 0,3, que sería entre 0,3 y 0,6, se mueve a la derecha. Y si no, se queda. Y entonces cuando uno hace eso, déjenme ver
¿Qué tengo acá graficado? Ah, perfecto. Bueno, esto ya está corrido, lo puedo graficar, le agregué acá el gráfico. No sé si a este nivel se ve tanto, pero puede ser. O sea, tiene una probabilidad de quedarse quieto. Entonces, cuando yo calculo el coeficiente de difusión, no me queda con probabilidad un medio para un lado y probabilidad un medio para el otro, sino con probabilidad 0,3 para un lado y 0,3 para el otro. ¿Mm? Entonces va a estar el coeficiente de difusión multiplicado por 0,3 sobre 0,5. Y fíjense que si miro esto se desparramó hasta 80 o menos 80 y este se fue hasta 100. Y también se ve en el histograma y se ve en el desplazamiento cuadrático medio. Si uno mira espero que este corra, que no haya nada en el medio. Este es el del primer paseador y este es el del segundo. Este es first. Ah, volví a copiar first, pero este es el segundo. Ven que el desplazamiento que llega a 600 después de un cierto tiempo y este llega casi a 1000. Pero bueno. Bueno. Entonces, esto, si miramos las otras cosas que hay en lo que sería la guía, cuando edito esto me queda ahí está. Las guías de difusión, etcétera. Esta tercera guía que es de difusión, la verdad que tiene muchas cosas que son de la teórica y es como para revisitar. Y tiene dos cosas que no vimos todavía. Y una es esta que dice para hacer en la clase práctica. Igual no lo voy a hacer todo, pero sí lo voy a comentar un poquito. Que es, de nuevo tenemos la ecuación de difusión. Dn a dt es d por el laplaciano. Acá tenemos en una dimensión, así que es la derivada segunda. Y esto decía, bueno, ver que esta era una expresión que satisfacía la ecuación y que va a ser la solución si la condición inicial es la que corresponde, ¿no? O sea, que esta era la condición inicial, era todo acumulado en el mismo lugar, en x igual a 0, lo que llamamos la delta. Bueno, que es lo que explica acá. O sea, esto es lo que vimos hoy, la verdad. Y solo pide graficar esta n para distintos instantes, que es lo que acabamos de hacer con la simulación, porque esa simulación es hacer los paseadores al azar que están descritos por esta solución. Bueno. Otra de las cosas es, bueno, si son más dimensiones espaciales, la solución es similar cuando uno tiene el laplaciano, y la única diferencia es que este factor de normalización, porque acá me aparece la distancia al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, acá me aparece un factor similar al anterior, pero con el número de dimensiones. Si estoy en una dimensión es a la 1 medio, si estoy en 2 dimensiones es a la 2 medios, o sea, a la 1. Si estoy en 3 dimensiones es a la 3 medios. Y acá hay una cosa más, que era un poquito lo que quería discutir esto y el problema que sigue levemente, porque lo vamos a hacer mejor, me parece, la clase que viene. Acá yo tengo una ecuación que tiene dn a dt, la parte de difusión, y después tiene un término adicional, donde aparece esta delta también, la que vimos que la podemos tener como límite de la gaussiana cuando el ancho de la gaussiana va a 0 y el máximo de la gaussiana va a infinito, pero la integral de la gaussiana se mantiene igual a 1. ¿Qué significa esto? Entonces, lo que acá dice es una fuente puntual en el origen. Y vamos a ver acá.
un poco en el... aquí. Bueno, en este caso tenemos esta ecuación de Laplaciano de n más un término. Pensemos un poco el equivalente en una dimensión antes de ir a esto, que es mejor que en una dimensión, pero bueno, un poquito en una dimensión pensemos. Cuando estamos en una dimensión y tenemos dn a dt es igual a d derivada segunda de n respecto de x dos veces, y vivimos en una dimensión, es como vivir en un caño de ancho constante, de sección constante, ¿no? Y yo me agarro un pedazo de este caño ahora, pero más grande, que no diferencial, un pedazo largo, L, y esta es mi área A. Y me pregunto, ¿cómo varía la cantidad de partículas acá adentro? La cantidad de partículas es la integral de n en el volumen, ¿no? Que voy a tener dx por el área. O sea, podemos pensar que n es una densidad por unidad de longitud, o la pensamos como una densidad por unidad de volumen y multiplicamos por el área. Bueno, olvidémonos del área si quieren, y esto sería mi x igual a 0 y este es mi x igual a L. Entonces esto es la integral entre 0 y L. Y me puedo preguntar cómo varía esto. Bueno, ¿cómo varía esto? Lo que hago es la integral de la derivada temporal entre 0 y L, diferencial x. Pero esto es lo mismo que la integral de d entre 0 y L. Y entonces, ahora yo estoy haciendo una integral en x y tengo una derivada en x. Con lo cual esto, la primitiva es de la derivada respecto de x, porque es deshacerme de una derivada, integrar, ¿no? Y la tengo que hacer entre nx igual a L menos d dn a dx en x igual a 0. Entonces, esto habíamos dicho que habíamos llamado flujo a menos d dn a dx en la dirección x, ¿no? Este era el flujo difusivo. Entonces, lo que yo veo de la ecuación de difusión es que lo que varía, esta es la variación de lo que tengo adentro del volumen. Como el volumen está fijo, esto es exactamente la variación del número de partículas que tengo ahí adentro. O sea, esta integral. Y lo que veo es que esa variación por la difusión es debida a las partículas que salen y que entran por los bordes. O sea, esto es el flujo en un sentido y en el otro, en los bordes, en x igual a 0 y en x igual a L. ¿Se entiende? Porque me está dando los valores del flujo. O sea, este sería menos el flujo en x igual a L, porque el flujo tiene un menos acá. O sea, el flujo no como vector, sino como componente, es menos d derivada de n respecto de x. Entonces acá tengo d por la derivada, eso es menos el flujo en j igual a L, más el flujo en x igual a 0. Que lo tendría que multiplicar por el área para que me dé número de partículas realmente, si no vivo en una dimensión. Entonces lo que me está diciendo es, ¿por qué varía lo que yo tengo en ese volumen? Varía porque se me va por la derecha o me entra por la izquierda. Bueno, dependiendo de si J es positivo o negativo, ¿no? Si J es positivo, se me va por la derecha y entra por la izquierda. O sea, varía porque las cosas están siendo transportadas. Esa es la ecuación de difusión, es una ecuación de transporte. Ahora, si yo le meto un término adicional a la ¿Ese es ecuación... J o J punto? Que quedó la duda No, no, es la con la J, que ecuación. la J tiene un punto arriba. No, no, no Ok, es derivada. ok, Es que ok, esto ok. solo quise decir que no le ponía flecha, pero es la letra Perfecto. J, Ok, ¿ok?
No, no, no es derivada, pongamos una J, no sé, una J sí. Pero la J siempre tiene punto, ¿no? Buah, Sí, claro, sí. por eso, pero bueno, es un lío de la letra. Tienes No, razón. es la J En la letra, sin, sale. sin derivar. Bien, Sí. entonces, si yo ahora tengo un término adicional, o sea, si yo tengo D Laplaciano de n más algo adicional, cuando yo haga esta integral, o sea, la derivada de t de la integral, y voy a tener lo que se me va por un lado menos lo que se me va por el otro, j en x igual a l por d. No, el d estaba adentro. Esperen que de repente me vino la duda de... Ay, el d estaba dentro de la j, ¿no? Más j en x igual a 0. Ahora me aparece esto, más esta parte adicional integrada en el volumen. Entonces ahora la variación no es solo porque me entran y me salen por los bordes, también hay una variación ahí adentro. Entonces ese es un término que puede ser de fuente o de sumidero. Y lo mismo pasa en más dimensiones. Entonces el ejercicio cuando mete, o sea, cuando uno está en más dimensiones, no me quiero meter tanto por el tema de que no sé cuánto se acuerdan de cosas de muchas dimensiones, de operadores, pero cuando el laplaciano es de n, es lo mismo que la divergencia del gradiente, y cuando yo integro la divergencia, este es el teorema de la divergencia, que es como el teorema de Gauss en electricidad y magnetismo, y lo integro en volumen, esto es una integral de superficie de lo que está ahí adentro. Y esto es el flujo, es cuánto se me está yendo por los bordes de la superficie que encierra el volumen. O sea, es la versión de lo que vimos con el caño en 3 dimensiones. Pero bueno, entonces, esto de acá, cuando yo lo integro sobre un volumen finito, me da un término de flujo por superficie, cosas que entran y salen por la superficie que define el volumen. Y cuando lo integro, es un término que puede hacer que crezca n o que decrezca, que es un término de fuente. ¿Mm? Entonces, este ejercicio medio quería poner esa idea porque después vamos a ver que cuando metamos reacciones químicas puede pasar que una especie se transforme en la otra y entonces tener como una fuente de una especie a expensas de otra. O también sucede que cuando uno tiene una separación entre regiones y abre un agujerito y de repente empieza a entrar algo desde un borde, ¿m? Y uno lo puede poner como una fuente. Bien. Y esto solamente lo que medio propone es mostrar que cuando uno está en 3 dimensiones puede encontrar una solución estacionaria. Cuando tiene una fuente que está hiperlocalizada es una fuente puntual. Es como si yo hiciera un agujerito en el centro de una esfera y por ahí estoy inyectando partículas. Las estoy inyectando. Pueden probar a hacer la simulación numérica, agregar todo el tiempo a una cierta tasa y ver qué les da la simulación de los paseadores. Esa es una idea que puede estar buena. Y lo otro que vamos a hacer con más detalle la clase que viene, pero un poquito lo voy a empezar, es qué pasa cuando uno tiene un paseador que está sometido a una fuerza externa que la pensamos constante. Entonces, ¿qué pasa con los paseos al azar cuando los paseadores
están bajo el efecto de una fuerza constante. Que esto es, por ejemplo, podría ser la de gravedad, pero se usa más tal vez para un campo eléctrico. Si los paseadores tienen carga y hay un campo eléctrico más o menos constante, y lo que uno encuentra es una ecuación parecida a la de difusión, tiene un término adicional, donde hay un desplazamiento. Los paseadores en difusión pura, en promedio, si partían de x igual a 0, se movían con igual probabilidad para un lado que para el otro. Y cuando uno tiene una fuerza constante, lo que sucede es que aparece una velocidad que se llama de drift en inglés o de deriva en castellano. Entonces, supongamos una fuerza, vamos de nuevo a vivir en una dimensión, entonces tenemos una fuerza que está en la dirección X y pensamos los paseadores como antes, o sea, los paseadores, ¿qué quiere decir como antes? Chocan cada tau, o sea, viajan ahora bajo el efecto de esta fuerza, o sea, van a tener una aceleración, y cada tau chocan con una molécula de solvente. Entonces, como tienen una aceleración, es una aceleración constante, que es F sobre la masa, ¿no? Quiere decir que mientras están viajando entre choque y choque se van acelerando. La cuenta se hace suponiendo que esa aceleración es muy pequeña, que varía poquito la velocidad. Acuérdense que el paseador lo que hacía, el paseador que habíamos considerado antes, era viajaba, recorría un lambda sin F. Recorría un cierto lambda a la derecha o a la izquierda durante un tiempo tau y, después del choque podía ir para la izquierda o para la derecha y este lambda sobre tau era también la velocidad térmica. O sea, era la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa. Entonces, paseador con F, con fuerza, lo que vamos a suponer es que la variación que puede inducir esa aceleración constante, que era F sobre m, esta es la aceleración, y entonces es constante, puede hacer un delta V durante un tiempo tau, que es la aceleración por ese tiempo, es mucho menor que la velocidad térmica. Y entonces la forma en la que lo modelamos es choca cada tau y después del choque, antes salía con más o menos V térmica, ahora también choca cada tau y sale con más o menos velocidad térmica con probabilidad un medio. Eso es el paseador con una fuerza. O sea, se va a acelerar, pero cuando choca, elige una velocidad de salir de ese choque que es más o menos la velocidad térmica. Entonces, la diferencia entre esta situación y la situación de la vez anterior es que si yo miro cuánto vale la posición en un cierto tiempo t sub n y lo comparo con la posición en el tiempo anterior, que era t sub n menos tau o t sub n menos 1 o lo que es lo mismo, esto es t sub n menos tau, ¿no? Porque voy mirando de a taus lo que le pasa. Ya no es un movimiento con velocidad constante, sino que es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces va a ser la velocidad con la que sale, que dijimos que podía ser más o menos la velocidad térmica. Entonces la velocidad con la que sale es mi variable aleatoria. Antes yo trabajaba con más menos lambda, que lo había llamado delta. Bueno, ahora pienso la velocidad con la que salió del choque es mi variable aleatoria, viaja durante tau y va acelerado. Entonces es posición más v por t más aceleración sobre 2 por t, el tiempo transcurrido al cuadrado.
Esta es la, digamos, la ecuación de movimiento desde el último choque hasta ahora que va a ser el nuevo choque. Y uno se puede preguntar cuál es el valor medio de esta variable aleatoria, que es la posición de mi caminador después de n choques. Y esto es la posición después de n-1. Vamos a suponer que todos parten de x igual a 0, igual que el paseador antes. La única diferencia es esto de que ahora tiene una aceleración. Más tau es una constante, pero bn-1 es una variable aleatoria, más f tau cuadrado sobre 2m, que siempre vale lo mismo, porque mi fuerza, si quieren le pongo valor medio, pero siempre vale lo mismo. Y la velocidad con la que sale del choque puede ser más la velocidad térmica o menos la velocidad térmica con igual probabilidad, con lo cual este valor medio es 0, el valor medio de la velocidad. Así que esto me queda x de t n-1 más f tau cuadrado sobre 2m. Y puedo ir para atrás en el tiempo. Entonces si voy una vez para atrás, me queda x en tn menos 2 y le voy a haber sumado dos veces f tau cuadrado sobre 2m. Y si voy más atrás, hasta mi situación inicial, donde es x en t igual a 0, le voy a haber sumado n veces f tau cuadrado sobre 2m. Y entonces a lo que llego es a que la posición después de n choques es x en t igual a 0 partida de 0, así que siempre, más n por f tau cuadrado sobre 2m. Pero n por tau es el tiempo, t sub n. Y acá me queda f tau sobre 2m. Entonces ahora veo que la posición se va corriendo del 0 por la fuerza. Se va corriendo en forma lineal con la fuerza. Tengo una velocidad de deriva proporcional a la fuerza. Si por ejemplo la fuerza es un campo eléctrico, esto me está diciendo que hay una velocidad proporcional al campo eléctrico. Eso es la ley de Ohm, que hay una corriente porque hay un movimiento de las partículas cargadas proporcional al campo eléctrico, y donde la constante de proporcionalidad tiene que ver con la conductividad eléctrica. También uno lo puede pensar como que es una velocidad límite a la que llega debido a los choques, o sea, es algo que tiene que ver con la viscosidad. Bueno, esto es cómo es el desplazamiento. La clase que viene vamos a calcular la varianza, o sea, vamos a hacer cuánto varía esto en relación a ese valor medio al cuadrado, a que es igual. Y vamos a ver que llegamos a la misma ecuación de difusión, la misma relación con el coeficiente de difusión. Entonces los choques son tanto los que me dan esta velocidad de deriva, o sea, esto es una velocidad de deriva por el tiempo, como los que me dan la fluctuación alrededor de ese desplazamiento. Esto hay una relación que se llama de Einstein-Smoluchowski y también es lo que se llama el teorema de fluctuación-disipación. Es como que los choques están tanto en la difusión como en el desplazamiento. Bueno, entonces esto lo vamos a terminar la clase que viene. Profesora, Sí, ¿puede colocar la pizarra, la página anterior, ahí por coloco. favor? Estaba copiando y me faltó. Ok, esto. Ahí sí.
Yo lo que estoy haciendo es, ahora que estoy usando esto, voy aprendiendo a medida que les voy dando clases, perdonen chicos, pero bueno. Y los sé salvar al PDF y entonces los estoy poniendo en la página, los PDF de los Y, pizarrones. no, creo que es la anterior. Hay una página Anterior, anterior, ¿verdad? esta, Ahí sí. Y lo que dice en la penúltima línea y me gusta sale mucho más con que más o velocidad menos, térmica. sale con más menos BT con probabilidad un medio. Ok, ok, sí, y esta parte dice, la que está al lado de la velocidad térmica, seleccionando center tau. Dice allí, Choca cada tau, sería cada. O sea, estamos haciendo lo mismo que hacíamos con el paseador antes, que era, todo está, ¿cómo es? Todo está discretizado, el tiempo, básicamente, está discretizado. Entonces, antes, y está discretizado y solo elige una de dos velocidades al salir del choque, que puede ser más o menos la velocidad térmica. Entonces, antes salía con más o menos la velocidad térmica y recorría una distancia que era la velocidad térmica por tau en una dirección o en la otra. Entonces podía pensar yo en términos de la variable aleatoria el desplazamiento que era más menos lambda. Ahora lo pienso en términos del tiempo y de la velocidad térmica porque recorre diferente dependiendo de si se mueve a la derecha o hacia la izquierda, porque si este número es mayor que cero, y f era mayor que cero, es un desplazamiento más grande que si este número es menor que cero y este es mayor que cero, se desplaza menos. O sea, tiende a desplazarse más en el sentido de la fuerza que en el sentido contrario y eso es lo que le está dando la velocidad de drift, la deriva. ¿Mm? ok, gracias. Bien, bueno, entonces terminamos acá. La clase que viene terminamos con difusión. Y después voy a tratar de organizar un poco lo de la entrega de los problemas y eso. Y quiero ver también cuánta gente sigue, porque no me queda muy claro si es que no vienen, dejaron la materia, a ver si siguen los grupos, si se reúnen, etcétera, para ver cómo repartir tareas. Ok, Bueno, muy bueno, bien. Bueno, hasta luego. adiós. Bueno, gracias, hasta Chao. luego. Hasta el El viernes. viernes. Chao, nos vemos. Chao, hasta el viernes. Nos vemos. Chao.